Buenas noches, profesor. Mi nombre es Michael Jonathan Quijano Ávila y en esta oportunidad presentaré el trabajo de investigación titulado Precio del aceite vegetal e inflación en el Perú. El objetivo de este estudio es determinar si las condiciones económicas son favorables o desfavorables para iniciar una microempresa dedicada a la distribución de aceite vegetal Primor de 900 mililitros en Lima Metropolitana. Para realizar este trabajo de análisis, el análisis se tomó como empresa la referencia a Licor S.A. Y se estudiaron los variables en precios minoristas del aceite vegetal como variables microeconómicas y la inflación anual en el Perú como variables macroeconómica. A ver, ya. En esa estructura del trabajo, la investigación se desarrolló siguiendo los tres puntos establecidos en la consigna de la escala de valoración. Primero, se elaboró el marco conceptual y se definió el problema de investigación. Luego se analizaron las dos variables seleccionadas utilizando la información de fuentes oficiales y medios especializados. Para las variables microeconómicas, se revisaron cuatro fuentes, una serie de 13 datos mensuales. Para lo que son variables microeconómicos, también se revisaron cuatro fuentes, además de seis, más de una serie de 10 datos anuales. Finalmente se formularon tres conclusiones, dos recomendaciones y una decisión sobre la viabilidad económica del negocio. En este diapositiva vemos el problema y el objetivo del estudio. La pregunta principal de la investigación fue la siguiente: la evolución del precio minorista del aceite vegetal y de la inflación configurando las condiciones favorables y desfavorables del inicio de una microempresa distribuidora de aceites Primor en Lima Metropolitana. A partir de esto, las preguntas se planteó como un objetivo general analizando una variable microeconómica y una variable macroeconómica vinculadas al mercado peruano de aceites comestibles. La investigación presenta un enfoque exploratorio y descriptivo porque analizamos una información económica existente y la aplicancia en esto una decisión empresarial concreta. Determinamos si resulta conveniente iniciar el negocio. Eh, Disposición. Un negocio propuesto. El negocio propuesto no consiste en fabricar aceite vegetal, sino adquirir el producto terminado y distribuirlo en pequeños establecimientos consumidores. Los clientes iniciales serían bodegas, mini markets, pequeños negocios de comida, clientes directos ubicados en zonas delimitadas de Lima Metropolitana. La propuesta de valor se basaría en el ofrecimiento de pedidos pequeños, entregas programadas, reposiciones rápidas, atenciones directas y un adecuado control de inventario. En esta diapositiva vemos lo que son las variables seleccionadas. La variable microeconómica seleccionada es el precio promedio minorista del aceite vegetal. Esta variable presenta una señal directa en el mercado porque influye en el ingreso directo por ventas, en el margen de ganancias y las proporciones y el capital necesario para reponer el inventario nuevamente. En esta variable macroeconómica seleccionada es la inflación anual del Perú, en la medida mediante el índice de precios al consumidor final. La inflación permite evaluar la estabilidad del poder adquisitivo de los consumidores y el comportamiento del costo como transporte, servicio, almacenamiento y gastos administrativos. Al analizar ambas variables conjuntamente se puede determinar el nivel de previsibilidad del negocio. En el marco conceptual, fundamentos usados fueron utilizados en aportes de tres autores. Manwick explica que el precio del mercado se determina en la extracción entre la oferta y la demanda. En ese caso, el precio del aceite depende de su disposición del consumo y de la competencia existente. Después, el segundo fue Pindick y Rubinflet, que prácticamente señala que las decisiones del consumidor también están relacionadas con los productos sustitutos, las referencias y la elasticidad de la demanda. Por ello, los clientes pueden cambiar de marcas o presentaciones cuando encuentren una alternativa más económica. También utilizamos finalmente a Blanchard. Sostiene que la inflación mejora
las expectativas y la facilidad de la planificación económica. En esto podemos, en consecuencia, que un producto sea necesario no nos garantiza automáticamente su rentabilidad. En esta diapositiva vemos las fuentes de las variables microeconómicas. Para analizar el precio minorista del aceite vegetal se revisaron cuatro fuentes: el INEI, el Indecopi, los reportes de Alicorp y el Perú Retail. En el INEI, en la información del INEI proporciona la información mensual sobre el precio promedio del producto, lo que permite observar su comportamiento en el tiempo. En la Indecompi nos permitió comprender la cadena de comercialización, la presencia de los importadores y la concentración existente del mercado. En los reportes de Alicor mostraron que en un elevado volumen de ventas no siempre significa un margen amplio debido a la presión de los costos y de las competencias prácticamente. Y finalmente, Perú Retail aportó información sobre las presencias de las principales marcas y las importancias comerciales sobre el formato de 900 mililitros. Estas fuentes muestran que el producto que tiene demanda, pero no existe una fuente de comparación de precios. Acá como podemos ver un gráfico, la evolución del precio del aceite en el Perú. El análisis comprendió el promedio del 2024 y el 2025 de junio del 2024 a junio del 2025, ya que nos basamos en este mes. Durante este periodo, el precio promedio minorista fue aproximadamente de 9 soles con 83 céntimos. En coeficiente de la variación fue solamente del 0,81%, lo que indica que los precios presentaron muy poca dispersión y se mantuvieron relativamente estables. Asimismo, la variación entre el inicio y el final del periodo fue aproximadamente menos del 1,31%. Esta estabilidad presenta un aspecto favorable porque permite elaborar presupuestos y listas de precios. Sin embargo, como el margen comercial es reducido, una diferencia de pocos céntimos afecta considerablemente la ganancia prácticamente. En la interpretación microeconómica, desde la perspectiva microeconómica, el elemento más importante no es únicamente el precio de venta, sino el margen que da después de pagar el producto, el transporte, la manipulación y las posibles pérdidas. Esta estabilidad del precio facilita la planificación a corto plazo. Sin embargo, el consumidor puede comparar marcas, presentaciones y promociones ofrecidas por supermercados, mayoristas o bodegas. Por esta razón, ofrecer descuentos permeables podrían reducir o eliminar la utilidad. La empresa debe mantener un inventario controlado y realizar reposiciones frecuentes de manera para evitar la inmovilización demasiado del capital y reducir el riesgo comparado a precios elevados de luego no poder trasladar el consumidor. Las fuentes de las variaciones macroeconómicas para estudiar fueron el BCR Data, el BCRP, el INEI y el MEF. En el BCRP Data proporcionaron una serie de histórica de inflación entre los años 2016 y 2025, permitiendo identificar el periodo de incremento registrado durante el 2021 y el 2022. El Banco Central de Reserva del Perú permitió analizar el rango meta de inflación establecido que es de entre el 1% y el 3%, ya que se revisaron los precios y costos mensuales. El INEI aportó la metodología de índice de precios al consumidor, utilizando para medir la variación general de precios. Y el MEF prácticamente nos ayudó, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, brindó la información para las proyecciones de crecimientos y consumos privados e inflaciones. En conjuntos, estas fuentes muestran una recuperación de estabilidad económica. La evolución de la inflación. ¿Cómo vemos la evolución de la inflación desde el 2016 hasta el 2025, que fueron lo programado? El valor elevado del producto en el 2022, cuando la inflación alcanzó aproximadamente el 8,5%. Este incremento estuvo relacionado a los factores internos y externos que elevaron el precio de alimentos y consumibles
y otros productos. Posteriormente a la inflación presentó una tendencia de descenso hasta alcanzar aproximadamente el 1,5% en el 2025. Em, en este presente, la disminución de 7 puntos porcentuales frente al nivel del 2022. La reducción de la inflación generó en un entorno más predecible para las empresas porque la facilidad de estimación de costos, precios, demandas y necesidades de financiamiento. El análisis que integrado prácticamente vimos lo que es el precio de venta, las demandas, la inflación y la competencia. En el promedio fueron las evidencias promediadas. El promedio en evidencia en el precio de ventas fue el 9,83%, que fue el cambio variable, fue el 81% en la lista de precios y promociones predecibles. Por otro lado, la inflación se encuentra dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, lo que reduce la incertidumbre sobre los costos generales. Por ello, la principal conclusión integrada que existe en el condicionamiento para iniciar un negocio, pero mediante una entrada gradual y no con una inversión elevada desde el comienzo. Nuestro punto de equilibrio podría ser para evaluar la variabilidad elaborado en un escenario académico. Se consideró que en un precio de venta de 9 soles con 79 céntimos y un costo de compra de 8 soles con 40 céntimos. También se estimó un costo variable adicional de 35 céntimos por unidad relacionada con el transporte, la manipulación y posibles mermas. Después de descontar estos costos al margen unitario aproximadamente sería de un sol punto con 4 céntimos. En el costo fijo mensual es de 2.600 soles. En el punto de equilibrio sería aproximadamente 2.500 unidades al mes, equivalentes a unas 83 unidades diarias prácticamente. Esto demuestra la rentabilidad dependiendo principalmente del volumen de venta y el control del margen. Como conclusiones, indicamos en la primera diapositiva, las primeras conclusiones es el precio del aceite presentó estabilidad durante el periodo analizado. Esto facilita la planificación, aunque el margen sigue siendo sensible a pequeñas variaciones. Como segunda conclusión es que la reducción de la inflación mejoró la predecibilidad económica, un nivel cercano al 1,5%, permitiendo estimados de mayor manera de los costos de transporte, almacenamiento y operaciones. En tercera conclusión es que el negocio presenta una viabilidad condicionada. Existe una demanda recurrente por trazarse de un producto básico, pero también hay una competencia concentrada del mercado y margen reducidos prácticamente. Por eso es la razón de la decisión final, es iniciar únicamente mediante una operación gradual y controlada y medible. Como recomendaciones y cierre tenemos, como el primer recomendación se propone comenzar una operación piloto en una zona limitada de Lima Metropolitana. Durante los primeros 3 ciclos de reposición se deben evaluar el costo real de la compra, el margen por unidad, la velocidad de rotación, los gastos de transporte y los días de cobranza prácticamente. Como segunda recomendación, debemos implementar el tablero de control mensual que incluya precios de compra, precios del mercado, inflación, combustibles, inventarios, ventas y cuentas por cobrar prácticamente. En conclusión, el negocio puede ser viable siempre que inicie con inversión prudente y que proteja el margen de ganancias y se amplíe únicamente cuando las ventas demuestren rentabilidad sostenible. Eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas.